Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos 1. Vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. Y vamos a estar hablando acerca de vivir por fe. Amén, hermano. Se habla mucho de la fe, pero especialmente de que la salvación y todo eso es por fe, pero vamos a hablar más que todo de qué es vivir por fe, cómo vivir por fe, qué beneficios tiene vivir por fe y todo eso. Amén. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces, el Señor me dio esta palabra hace unos días, que también estuvimos compartiéndola allá en el sector del 28, en la iglesia Semilla de Esperanza. El caminar por fe, ¿cierto? Y el versículo 17 dice claramente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces el tema se llama vivir por fe. Nosotros hemos sido justificados al creer en Jesús. Y creer significa también fe. Amén, hermano. Jesús dijo claramente: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, allí está hablando de esa fe de creer para salvación. Y Pablo también toca este punto en el versículo 16, porque él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que el evangelio que Pablo predicaba, que pues empezó predicándolo el Señor Jesucristo, después sus apóstoles y después Pablo, que también al final el Señor lo hace también apóstol, predica el evangelio. Ahora, él estaba en Roma, la carta esta que estamos aquí leyendo, ¿cierto? Era escrita para los hermanos de Roma. O sea que en Roma se había abierto una iglesia, una obra. Y Pablo les estaba enviando una carta, y aquí en este pasaje él enfoca lo importante de la fe. Amén, hermano. Lo importante de la fe. Y él está aquí diciendo con unas palabras, diría yo, fuertes, palabras muy llenas tal vez de autoridad como apóstol, y al mismo tiempo para reflexionarlas. Parece que los hermanos allá en Roma como que estaban viviendo un evangelio así como que, no sé, a medias, un evangelio así sin cruz,
un evangelio así fácil. Ese problema que a nosotros o que nosotros tenemos, que nos inclinamos siempre a lo fácil. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a estudiar la palabra se da cuenta que no hay que inclinarse a lo fácil, hay que inclinarse a lo que es correcto. Amén, hermano. Y no mirarlo si es fácil o si es difícil, no, es lo correcto. Aunque tenga más trabajo, aunque cueste hacerlo, pero es lo correcto. O sea, si yo realmente quiero lograr un objetivo, tengo que hacer lo correcto, ¿cierto? He aprendido en el Señor a trabajar mucho para aprender a hacer lo correcto. Aunque haga poco, pero lo correcto. Porque ¿de qué me sirve hacer bastante cuando no lo hago correctamente? Hay iglesias que de pronto crecen en volumen y ves mucha gente, y no digo que eso sea malo, Dios en su tiempo, Él se manifiesta. Pedro predicó y ganó 3,000 almas en un solo mensaje que Él predicó, ¿cierto? A Jesucristo lo seguían multitudes. Pero me estoy enfocando en hacer lo correcto, aunque cueste, aunque demore más tiempo, aunque tengas que hacer uso de mucha más paciencia, de mucho más trabajo, de mucho más ayuno, de mucha más oración, de hacer las cosas bajo un principio de la verdad, del perdón, del respeto, de la humildad, de la verdad, que obviamente no estamos acostumbrados porque siempre vamos a veces por la vía fácil, ¿cierto? O usamos un mecanismo acostumbrado que usamos en el mundo, que para que la gente haga, tenemos que empujarla, tenemos que engañarla, tenemos que ponerle una carnada para que venga a la iglesia y cosas así. Pero vivir por fe no tiene que ver nada con eso. La gente tiene que tener claro qué es el evangelio, para que ellos vengan con esa convicción. Por eso Pablo aquí le estaba diciendo a la iglesia en Roma, porque Pablo era muy directo. Pablo no iba con ¿qué les digo? Con pañitos tibios, sino Pablo iba de una y le ponía a la gente las cosas claras, como también el Señor Jesucristo. El Señor también no iba con rodeos. Él, al que tenía que ponerle las cosas claras, se las ponía muy claras, ¿cierto? Como le dijo al rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él no lo estuvo pechichando porque era rico, porque hay que ponerle alfombra roja, porque hay que... No. Él le dijo: ven acá, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Sí, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y Jesús, me imagino que Jesús, después que le dijo eso, salió caminando. Y el joven rico salió caminando, pero por otro lado. Así es Dios, hermano. Él es directo. Amén, hermano. Él no tiene tiempo para estarnos echando cuentos. No, Él es de una. Las cosas son así y así las toma o lo deja. Y eso es lo que dice Pablo aquí. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué estaba diciendo o qué quería decir cuando dice no me avergüenzo del evangelio? Él estaba diciendo: yo estoy aquí dentro de mí totalmente seguro de lo que estoy haciendo. Yo no juego al evangelio. No me avergüenzo. Me acuerdo de una, no sé si es un cuento o fue realidad, pero dice que llegaron unos tipos encapuchados a una iglesia que estaba llena de gente brincando, saltando, gritando, y gloria a Dios y aleluya, y el pianista y los músicos y tocando y gritando, y mejor dicho. Llegaron unos encapuchados y se metieron a la iglesia con una armas, pues no, de fuego, ¿cierto? Y
se metieron y la gente se quedó callada, los que estaban tocando dejaron de tocar, el que estaba con el micrófono en la mano lo soltó y se quedaron quietecitos y asustados porque los tipos encapuchados y con armas, pues aquí no le da miedo. Entonces se pasaron adelante, ¿cierto? No se subieron al altar, pero dice que se pasaron adelante y uno de ellos levantó la voz con autoridad y dijo: ¿cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano. Y dice que todo el mundo se quedó mirando y nadie levantaba la mano. Y nuevamente dijo: bueno, los que son cristianos se quedan y los que no, salgan. Dice que paticas, ¿para qué te tengo? La mayoría tirando sillas por aquí y por allá salieron para afuera. Y se quedaron como unos 10, unos 15 entre el pastor, los líderes, por ahí se quedaron. Y el resto corriendo para su casa. Hasta la Biblia la dejaron tirando y se fueron corriendo. Entonces, el que había dicho: los que quieren, váyanse, los que no quédense, se quitó la capucha y le dice: pastor, ahora sí siga con el culto. Ya los mundanos se fueron y aquí hemos quedado nomás los siervos de Dios. Así que siga con el culto, pastor. El que tocaba el piano se había ido. El que estaba con el micrófono ahí, gloria a Dios, haciendo que la gente brincara, saltara y aplaudiera, también se había ido. No quedaron músicos, no quedaron unos cuantos nada más de la iglesia. ¿Qué trataba de decir aquí Pablo? No me avergüenzo del evangelio. Estaba diciendo: yo soy capaz de dar la vida. Amén, hermano. Yo no voy a negar al Señor, yo no voy a correr a la hora que... ¿Por qué? Porque en ese tiempo también la iglesia era perseguida. Todos los apóstoles murieron a manos de la gente que estaba en contra del evangelio. En esos tiempos Roma, los judíos y mucha otra gente. Gente que también se dedicaba a negociar con la idolatría, con la hechicería. Y cuando los hombres de Dios predicaban, pues Dios se glorificaba. Entonces la gente que estaba endemoniada era liberada. Los que les gustaba la brujería se convertían al evangelio. Los que practicaban la idolatría se convertían al evangelio. Los que adoraban al sol, a la luna, pues a la naturaleza, los que adoraban a los emperadores, a los reyes romanos y toda esa gente se empezó a convertir a Cristo. Entonces, cuando esta gente vio que el negocio se les estaba cayendo, querían destruir a los creyentes. Y se pusieron de acuerdo los romanos, los judíos, los griegos, los brujos, los idólatras, los negociantes, todos esos se pusieron de acuerdo para destruir a la iglesia. Y los primeros que mataron fueron a los apóstoles, entre ellos muchos líderes cristianos. Entonces, eso estaba pasando aquí cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación. Y Pablo también dice en otro pasaje: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía que el morir era ganancia? Miren, los hombres de Dios, mujeres de Dios de estos tiempos que eran asesinados, ellos morían gozosos. ¿Puedes creer tú eso? Que ellos mueran gozosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente seguros que al cerrar sus ojos en este mundo, lo iban a abrir en el reino de Dios. Amén, hermano. Que cuando estaba aquel hombre crucificado, le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso me imagino que llenó de gozo el corazón de este hombre que estaba agonizando. He escuchado personas que dan testimonio de que algunos hermanos en Cristo que mueren, dice que tienen un rostro de gozo al morir. O sea, cuando ya dejan este mundo, ¿cierto?
Y dicen, le miran el rostro y tienen un rostro de gozo. ¿Por qué? Porque esa gente tiene seguridad y convicción de que él se va con el Señor. Amén, hermano. Y sabemos que la salvación es un regalo, pero hay que vivirla bajo la fe. Ahora, ¿qué es la fe de la que habla aquí la palabra? Porque el justo por la fe vivirá. Tenemos en la Biblia como ejemplo al padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, ¿cierto? Ahora miramos que este hombre, desde que el Señor lo llama en Génesis capítulo 12, y el Señor le dice: te bendeciré, te engrandeceré tu descendencia y serás bendición a todas las familias de la tierra, y el que te bendijere lo bendeciré, y el que te maldijere lo maldeciré. Dice, desde ese momento Abraham toma la decisión aquí dentro de su corazón de someterse al propósito, a la voluntad de Dios. Amén, hermano. A vivir por fe. ¿Y qué es lo primero que le dice Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. O sea, lo primero que Dios le dice es: quiero que aprendas a vivir por fe, o quiero que vivas por fe. Y para que tú vivas por fe, tienes que salir del lugar donde ahora vives, donde ahora habitas. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Cuando uno empieza a examinar la vida de Abraham antes de caminar con el Señor, se dice que ellos vivían en un pueblo idólatra, donde la gente practicaba idolatría, hechicería, maldad, y especialmente la familia de Abraham trabajaban haciendo imágenes, según dicen los historiadores. Y Abraham iba también por ese camino. Entonces, cuando Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, lo saca de ese mundo, lo saca de ese ambiente, lo saca de esas costumbres, ¿sí? Algo parecido como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, porque el pueblo de Israel en Egipto también vivía bajo esas costumbres, la idolatría, la hechicería y muchas cosas que se vivían en Egipto, ¿cierto? Y el Señor los saca de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, pero los hace caminar por 40 años en un desierto, donde en ese desierto empieza a formarlos. O sea, empieza el Señor a cambiarles, por decirlo de alguna forma, el chip. Les empieza a cambiar la información. Decía alguien, les resetea la mente y les pone nueva información. Eso se llama nacer de nuevo, de lo que Jesús estaba hablándole a Nicodemo. Le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar, ver y entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace Dios? Mira lo que hace Dios, y lo va a hacer con todos nosotros. O sea, Él no va a usar un método diferente, porque ese es el método básico, importante, principal para todos nosotros. ¿Cuál es ese método? Que nos saca de esa vida mundana y nos pone a vivir una vida conforme enseña su palabra. Amén, hermano. Someternos a la palabra. Por eso dice vivir por fe. Vivir por fe es someterse a la Biblia. Algunas personas, ignorantemente, el no conocer realmente lo que la Biblia enseña, piensan que vivir por fe es creer cualquier cosa. Es creer lo que cualquier supuesto profeta de Dios dice, que eso es vivir por fe. Y hay gente que hasta dice: no, yo le pongo fe a una piedra y esa piedra me hace un milagro. Ellos creen que eso es vivir por fe, o eso es fe. Eso no es fe. Esas son
creencias, esas son ideas, esas son costumbres, ¿cierto? Como aquellas personas que cargan una patita de conejo porque esa patita de conejo les va a dar suerte. Otros cargan algo que les dio por ahí un supuesto espiritista, un collar, una cadena, algo que les dan, ¿no? Un perfume que ellos dicen trabajado y que no sé qué, y les dan y ellos lo cargan ahí, se echan el perfume cuando salen y ya dicen que salen protegidos. O sea, esas son como, ¿cómo se les llama eso? Esas personas que tienen esa forma de pensar. ¿Cómo? Bueno, eso. Y muchos confunden eso con la fe, creen que eso es fe. No. Lo que realmente cuando la Biblia dice vivir por fe, nos está enseñando el ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento. Uno de los más grandes ejemplos es Abraham. Amén, hermano. Sal de tu tierra, de tu parentela, ven al lugar que te mostraré. Y allí empieza Dios a trabajar con el corazón de Abraham. Empieza a enseñarle a que deje toda esa vida mundana, esas costumbres mundanas, y empiece él a vivir como hombre de Dios. Podríamos decir que Abraham se convierte en un sacerdote de Dios. Abraham hace un altar, dice la Biblia, donde en ese altar él adora a Dios, donde él se encuentra con Dios. Nosotros tenemos un altar. ¿Cuál es ese altar? Este lugar. Altar no es esta parte alta, altar es el templo. Amén, hermano. Y nuestro interior también es un altar para Dios. Nuestro interior. Porque aquí dentro está el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y entonces somos un altar. Somos un lugar santo. Así como este lugar que ustedes ven aquí es un lugar santo, que aquí nosotros no vamos a hacer otra cosa sino reunirnos a adorar a Dios, así también nuestro ser es un altar, dice la Biblia. ¿Sí? Dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios empieza a cambiar la mente de Abraham y le enseña a vivir por fe. Otra cosa importante que también vemos es que Abraham, donde vivía, de seguro tenía terrenos, ¿cierto? Donde él sembraba, fincas y lo que sea. Donde él vivía tenía animales también, criaba animales, porque la gente del tiempo antiguo eran ganaderos, agricultores, campesinos. No había tanta ciencia como el día de hoy. Entonces la gente se dedicaba a sacarle provecho al campo, algo bello y hermoso que es el campo, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que te mostraré, mira lo que Dios le está diciendo a Abraham. Deja todo. Deja todo. ¿Cierto? Lo que se podía llevar nada más. Ahora, si era una distancia lejana, yo no sé cuántos kilómetros, pero sí era una distancia lejana, que tenían que caminar porque no había carros ni nada de eso. Sus vacas, sus ovejas, sus camellos, sus cosas. Abraham tuvo que llevarse lo que podía. Ahora, en la historia que encontramos en la Biblia, Abraham llega el momento que se queda sin nada. ¿Se acuerdan cuando él se va a Egipto? Porque se había quedado sin nada. O sea que se le acaba todo lo que tenía. Oh, hermano, eso es vivir por fe. Si uno se pone a meditar aquí, uno dice, oye, entonces vivir por fe no es fácil. Por eso que al principio les dije, no miren lo fácil ni lo difícil, mira lo correcto. Y vivir por fe es hacer lo correcto. Ni lo fácil ni lo difícil, sino lo correcto, lo indicado, lo que Dios manda. Amén, hermano. Entonces Abraham, lo primero que tiene que hacer para vivir por fe es dejar su tierra, dejar sus costumbres, empezar a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él, no la voluntad de la gente que le rodea, no la voluntad de la esposa, no la voluntad de los hijos, no la voluntad de la familia, no la voluntad
del pueblo, sino la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás con la familia, cuando tú estás con la gente que te rodea, cuando tú tienes todo fácil a tu alrededor, hay un problema con nosotros los seres humanos. Nos olvidamos de Dios. ¿Cuánta gente que a veces le pide a Dios que lo sane? Bueno, Dios lo sana. Después que ya Dios lo sana, viene a la iglesia por un tiempo y como ya se ve sano, llega el momento que ya no viene más. Otras personas que tienen problemas económicos vienen a la iglesia y el Señor empieza a ayudarlos económicamente. Están un tiempo en la iglesia y después de un tiempo ya no vienen más. O sea, no aprenden a vivir por fe, ¿cierto? Dejan que el mundo los absorba, se vuelven nuevamente al mundo, a los placeres, a los deleites, a darle rienda suelta a su carne. Nuevamente se descarrilan, porque el evangelio y las cosas de Dios hay que vivirlas por fe. Amén. Jesús dijo, hallará fe en el hombre cuando el Hijo de Dios vuelva. O sea, como queriendo decir que en los últimos tiempos, cuando Él esté cerca a volver, será difícil encontrar a alguien que viva por fe. Será difícil. Y este tema que el Señor nos está enseñando ahora, nos está haciendo reflexionar de que hay que vivir por fe. Amén, hermano. Y Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia de Roma, no se lo estaba diciendo a cualquiera. No se lo estaba diciendo solamente a los líderes cristianos ni nada de eso. Le estaba diciendo a la iglesia en general. Y recordemos que la Biblia fue escrita para la iglesia en general. Amén, hermano. Para todo aquel que venga a los pies de Cristo. Y dice claramente, el justo por la fe vivirá. Pero la fe de Abraham. Tenemos como ejemplo a Abraham. Dejó su tierra, dejó sus bienes. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que llegue el momento que usted siente que está solo, que siente que usted no tiene a nadie, que no encuentra trabajo, que no hay de dónde agarrarse, que se te cierran todas las puertas. Yo pienso que Abraham vivió eso también. Es por eso que se fue a Egipto. Se fue a Egipto. Porque el hombre vio que se le habían cerrado todas las puertas por todos lados. Pero no debió irse a Egipto. Debió confiar y esperar en Dios. Y se fue a Egipto. Y el peligro allá en Egipto era que le podían quitar la esposa. Y estando en Egipto tuvo que mentir él y tuvo que decirle a la mujer, tú también mientes. Di que somos hermanos. Y muchas otras cosas empezó a hacer. O sea, empezó a pecar. Vivir en Egipto, cuando uno decide vivir en Egipto, que es tipo del mundo, allá se roba, allá se miente, allá se hacen muchas cosas incorrectas. Y muchas personas vienen al evangelio, el Señor se glorifica, los sana, les escucha sus oraciones, empieza a bendecirlos económicamente y todo. Y ellos echan a mirar al mundo nuevamente. Y cuando ya caminan hacia el mundo nuevamente, empiezan a mentir, empiezan a hacer cosas y ya no vienen más a la iglesia. Y empiezan nuevamente a lo malo, a lo malo, a lo malo en el mundo. Algunos regresan y se someten a Dios, lo que hizo Abraham. Abraham regresó, o sea, llegó el momento que Abraham salió de Egipto, que si el faraón no lo mata es porque Dios le puso la mano al faraón y le habló. Dios le habló, no lo toques porque es mi siervo. Porque el faraón cuando descubre que Abraham le había mentido, que alguien vio a Abraham que estaba abrazando y besando, parece a Sara, o sea, como su esposa, alguien lo vio, fue y le dijo al faraón, le dice, mira, el hebreo te ha mentido, Abraham te ha mentido. ¿Por qué? Porque la mujer que él dice que es su hermana es su esposa. Y este hombre estaba dispuesto a matarlo porque le había mentido. Sería el faraón.
y Dios no lo dejó. Mire, hermano, las cosas que pasan cuando uno deja de confiar en Dios. Abraham hubiera muerto en esa oportunidad, pero Dios lo guardó. Es la misericordia de Dios con nosotros, especialmente cuando tiene propósitos con nosotros. Amén, hermano. Cuando tiene un llamado, Dios va a hacer uso de su misericordia. Y Abraham, cuando ve la mano de Dios, cuando ve la misericordia de Dios, Abraham se humilla ante Dios y le pide ayuda. Y Dios nuevamente lo vuélvete a la tierra prometida. Abraham se vuelve a la tierra prometida. Pero sucede que el faraón, en su temor a Dios, lo empieza a bendecir a Abraham. Y le pide que Abraham ore por él y todas esas cosas. Y el faraón siente un respeto hacia Abraham. Porque Dios mismo se encarga de poner temor en el corazón del faraón. O sea, la mano de Dios es que hace que el faraón, después de sentir rabia hacia Abraham, sienta temor y respeto. Y lo vea como un hombre de Dios, lo vea como un sacerdote de Dios. Cambió su forma de ver a Abraham. Y Dios va a hacer eso, que el mundo te vea distinto. Cuando tú decides creer, confiar y vivir bajo el temor de Dios. Y vivir por fe, el mundo va a tener un respeto hacia ti. Amén, hermano. Y es ahí cuando empezamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando vivimos por fe. Mira a José, el hijo de Jacob, que sus hermanos lo vendieron a Egipto. José vivía por fe. Y como José vivía por fe, los egipcios vieron eso y honraron a José. Y honraron al Dios de José. Vemos también a otros hombres que vivieron por fe, como Daniel, que aun cuando lo metieron al foso de los leones, él no negó a Dios. Entonces esta gente, al ver eso, glorificaron a Dios y honraron a estos hombres. Vivir por fe, hermano, tiene unos beneficios incalculables. Amén. Vivir por fe te abre muchas ventanas en los cielos de bendición. Vivir por fe te lleva a que Dios te use y te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mire el caso de Elías, primeramente, y después Eliseo. Pero veamos el de Elías. Elías, como profeta, Dios le dice: Elías, ora que no llueva. Y no lloverá por 3 años y medio. Mira, Elías, yo me pongo en el lugar de Elías y digo: oh Señor, 3 años y medio sin llover. Imagínate tú si todo el mundo aquí vive del agua que llueve. O sea, si no llueve, el agua se va a acabar. La poca agua que tenemos almacenada en los pozos, el río se va a secar, no llueve. O sea, 3 años y medio sin agua, se van a morir los animales, no va a haber pasto para que coman, no, hombre, esto se va a volver un desierto en 3 años y medio. Eso dijo Elías. No, Elías obedeció. Elías se sometió a Dios. Mire, hermano. Igual Abraham, cuando le dice Dios: Abraham, sacrifica a tu hijo, entrégamelo en sacrificio. Abraham le dijo a Dios: pero Señor, pero mira que no sé qué. No, obedeció. Dios a veces nos manda a hacer cosas que uno humanamente dice: oh Señor, pero eso me parece como que a mí no me parece bien. Las personas van a sufrir, van a padecer. Señor, eso como que va a traer dolor, tristeza. Pero mira, te digo una cosa, que el hombre tiene que ver la gloria de Dios para que pueda mirar hacia Dios. Amén, hermano. Y cuando las cosas se ponen feas, es cuando el hombre mira hacia Dios. Imagínate 3 años y medio sin lluvia en medio de esa nación Israel. Esa gente andaba desesperada. Hay países que ahora mismo están en crisis, están en guerra, están pasando momentos difíciles. Es ahí cuando la gente se inclina a buscar a Dios.
Es ahí cuando la gente empieza a clamar a Dios. Es ahí cuando la gente empieza a escuchar la palabra que se les predica. Es ahí cuando la gente agarra la Biblia para leerla. ¿Cierto? Y Pablo mismo dijo, es mejor que nuestra carne se destruya, pero que nuestro espíritu se vivifique cada día. Que mientras esto natural se va deshaciendo, se va debilitando, se va destruyendo, nuestro hombre interior se va haciendo fuerte. Amén. Entonces, Elías obedece, ora y viene la escasez. ¿Pensaba él también en su familia? Sí. ¿Pensaba también él en sí mismo? Sí. Pensaba en todo eso, pero primero estaba Dios. Primero estaba obedecer a Dios porque él vivía por fe. Amén, hermano. Y en esos 3 años y medio, Elías estaba seguro que Dios lo iba a sostener. Sabía que Dios lo iba a sostener a él, que iba a sostener a su familia y que en esos 3 años y medio sin lluvia, él no pasaría necesidades así como para desesperarse. Amén, hermano. Y eso es lo que tenemos que también nosotros tomar en cuenta. Que hay momentos que Dios nos va a llevar también a esas etapas. Porque es vivir por fe. O sea, yo no puedo decir, Señor, yo sé vivir por fe. El Señor dice, cuando soporte las pruebas, es que demostrarás a ti mismo y a muchos que tú sabes vivir por fe. Porque si tú no soportas las pruebas, entonces, ¿cómo vas a decir que sabes vivir por fe? Cuando Dios dice, pon la otra mejilla, y yo no estoy dispuesto. Cuando Dios dice, ama a tu enemigo, y yo no estoy dispuesto. Cuando Dios dice, perdona, sirve, ayuda. Cuando Dios dice, ama incondicionalmente, no esperando nada a cambio, y yo no estoy dispuesto. Entonces yo no estoy viviendo por fe, hermano. Amén, hermano. No estoy viviendo por fe. Cuando tienes que de pronto hacer lo que hizo Abraham, dejar tu familia e ir al lugar donde Dios quiere llevarte para que le sirvas. Entonces yo digo, no, Señor, manda a otro. Entonces no estoy dispuesto a vivir por fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, por la fe. O sea, dice, y ya voy terminando, dice Santiago en el capítulo 2, si no me equivoco, Santiago, miremos ahí en la Biblia, el vivir por fe.